Gracias, señor presidente. Señorías, señor presidente del Gobierno, es cierto que en la recta final de este debate de política general pretende tentarnos el portavoz de UPN para entrar al debate de las pequeñeces. Y no porque la cuestión navarra sea una pequeñez, ni mucho menos, sino porque las alarmas, los miedos, los terrores que una vez más la derecha navarra nos propone son una pequeñez mísera, añadiré, en un mundo en el que los ciudadanos, hombres y mujeres, luchan por sobrevivir, ellos y sus familias, ellos y sus hijos, ellos y sus mayores. Y de eso, en nombre de Geroa Bai, quiero hablar desde esta tribuna, de las necesidades, los anhelos, las ilusiones que a los hombres y a las mujeres que componen uno a una esta sociedad les mueven. Quiero hablar precisamente de aquello que quieren ocultar quienes lo único que pretenden es mantenerse en el poder. Y si quiero hablar de Navarra, que quiero, por supuesto, será en términos de sujeto político y no de lo objeto de ese ente cosificado y vapuleado, de esa supuesta cuestión de Estado que desde un extremo y otro nos han pretendido imponer a las navarras y a los navarros en tantos decenios. Pero eso será, como digo, luego. Quiero empezar, presidente, por plantear algunas cuestiones de especial urgencia en un momento en el que usted nos anuncia el paso del Cabo de Hornos de la crisis. Y yo le pregunto, presidente Rajoy, ¿quién va en ese barco? ¿Quién va en el barco que dobla ya el Cabo de Hornos? Porque le aseguro que el conjunto de la sociedad no, que ese barco no tiene por pasaje a la sociedad, sino a una parte muy concreta y cada vez más minoritaria de esa sociedad. Y los datos son en eso contundentes. Voy a seguir el método de los titulares de prensa que usted nos propuso ayer, presidente Rajoy, y leo: la gran banca multiplica por 4 sus beneficios en 2013. La gran banca va en el barco. Leo: la tasa de riesgo de la pobreza en el 21,6% de la población. Evidentemente, ese 21,6% de la población, presidente, no va en el barco. Leo: las grandes eléctricas españolas duplican los beneficios de las europeas en 2013. Las eléctricas, evidentemente, cruzan el Cabo de Hornos, pero casi 700.000 hogares carecen de cualquier tipo de ingreso en 2013. Ninguno de los miembros de esos 700.000 familias va en el barco que cruza el Cabo de Hornos, señor Rajoy. Y termino. Bruselas vaticina que España duplica la previsión de crecimiento de la economía hasta el 1%, pero el crédito a las empresas agudiza su desplome y cae a niveles del año 2006. Señor Rajoy, alguien, muchos, demasiados, alguien no han podido embarcar en ese barco que usted nos dice cruza ya el Cabo de Hornos de la crisis. Y si usted no es capaz de parar la nave para recoger a todo el pasaje, es que usted no está cumpliendo con su cometido, es que usted se está contentando, ahora sí, con pequeñeces. Y sí, es una pequeñez venir a esta Cámara, pequeñez de espíritu, desde luego, venir a esta Cámara a decirnos que la reducción de la prima de riesgo nos ha supuesto un ahorro de más de 8.000 millones de euros en 2013, noticia que saludamos, pero obviar que el mismo año la deuda ha llegado al 94% del Producto Interior Bruto. El lastre del pasivo ha llegado al nivel más alto de los últimos 100 años, señor Rajoy. ¿Dónde está el motivo para la satisfacción? ¿Dónde está? Nos trae nuevas medidas para la generación de empleo de calidad. Después, eso sí, de desguazar toda la infraestructura de protección legal al empleo digno, ahora nos dice que una tarifa plana en la, por cierto, ya maltrecha seguridad social es toda su apuesta. Pues francamente, menuda ambición. Y sigue sin explicarnos qué ocurre con la decisión de Bruselas de no adelantar a España los fondos para la garantía juvenil. Y, por supuesto, seguimos sin saber si el adelanto de ese dinero va a computar o no como déficit en 2014 y en 2015. Y, sobre todo, seguimos sin saber cómo va usted a compartir esos fondos con las comunidades autónomas, que son las responsables de las políticas activas de empleo. Y ciertamente esto no son pequeñeces, presidente, urge el acuerdo. Como tampoco son pequeñeces el debate que algunos pretenden hurtar a la ciudadanía navarra. Estas últimas fechas, y ante la sombra de graves irregularidades en la gestión del Gobierno foral, han sido innumerables las voces que se han apresurado a dar respaldo al Ejecutivo de UPN sin la más mínima vocación de búsqueda de la verdad. Solo eso. Más todavía, en un lamentable ejercicio de relectura de la historia, algunos vienen a decirnos hoy con respecto a Navarra
que más vale corrupta que rota. Pues no, nos negamos, presidente, nos negamos absolutamente. Pero vamos a la realidad, presidente, a los datos, no a las declaraciones pomposas o a los intentos de amedrentar a los siempre amedrentables del escenario político. Vamos a los datos. ¿Cuál es el balance de sus 2 años de gobierno para con Navarra? Pues mire, una reducción del 80% de las inversiones que son obligación del Estado en Navarra. La promesa firmada pero incumplida de la presencia de Navarra en el Ecofin cuando se traten asuntos fiscales que competan a la comunidad. La negativa a negociar y, por lo tanto, la imposición del techo del 1,2% del déficit y del 16,7% de deuda. 14 recursos de inconstitucionalidad, presidente, 14 recursos de inconstitucionalidad a otras tantas leyes navarra. Los lamentables capítulos vividos en torno al todavía no se sabe si existente o no existente informe de la Guardia Civil sobre el modelo D de Navarra. Paralización de infraestructuras vitales en la parte que corresponde al Estado, cuando Navarra ha asumido ya sus obligaciones, como son la conexión de la autovía del Camino, la autovía del Pirineo, la convención Pamplona-Sacana, el corredor cantábrico-mediterráneo. Imposición de grandes obras hidráulicas con el único objeto del trasvase, como es el recrecimiento de Yesa, cuya falta de seguridad nos han costado este año 30 millones de euros. 30 millones de euros, sigue sin ser anclada la ladera derecha y, señor presidente, decenas y decenas de familias navarras siguen desalojadas de su vivienda. Y con todo este balance, francamente, ¿alguien puede tener la desvergüenza de agitar el fantasma del que vienen los vascos? Un poco de respeto, por favor, un poco de respeto. Señor presidente, Navarra, y voy terminando, es sujeto político por derecho y, aunque algunos pretendan evitar lo inevitable, escudando los terrores apocalípticos, presionando al Partido Socialista, amenazando con el fin de lo indisoluble o incluso mintiendo de manera miserable sobre el adversario, digo que, aunque algunos lo pretendan, la democracia es imparable y si las elecciones no son ahora, serán dentro de un año. Se pongan algunos como se pongan, las mujeres y los hombres de mi comunidad hablarán finalmente frente a tanto atropello. Termino ya. Señor presidente del Gobierno, el modelo que nos propone para salir de la crisis o para resolver cuestiones políticas no funciona. Se lo decimos al grueso de los grupos de esta Cámara. Se lo dicen la Unión Europea y, por cierto, en ella sus socios de corriente política. Se lo dicen economías poco sospechosas para usted, como lo es la norteamericana, pero sobre todo, presidente, se lo dice, termino con esta frase, se lo dice, señor presidente, la realidad que vive la sociedad a la que usted se debe. Permítame un consejo, baje y escuche.